Bien, recién hablamos de las estructuras de Lewis que nos intentan explicar la conectividad de los electrones, y la siguiente teoría que tenemos que ver es la que se denomina TREPEP, o teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. ¿Ok? Para esta teoría vamos a tener que definir un par de conceptos primero. El primero es el concepto de dominios electrónicos. Los dominios electrónicos, vamos a decir que son zonas que son ricas en electrones, y para nuestra teoría van a ser los enlaces, ya sean simples, dobles o triples. A ellos los vamos a llamar pares enlazantes, y la otra zona rica en electrones son los pares libres o PL. ¿Ok? Y todo esto siempre nosotros lo vamos a analizar alrededor del átomo central. En caso de moléculas que tengan más de un átomo central, el análisis vale para cada uno de ellos. Bien, esta teoría es válida para compuestos moleculares y iones poliatómicos. Recordemos que las estructuras de Lewis valían también para compuestos iónicos, pero TREPEP solamente vale para este tipo de compuesto que acabamos de mencionar. ¿En qué se basa la teoría? Recordemos que los electrones tienen carga negativa y las cargas con igual signo se repelen. Entonces, la geometría de una molécula va a estar determinada de tal forma que estos dominios electrónicos se encuentren lo más alejados posible. Esa geometría justamente va a ser la que le otorgue mayor estabilidad a la molécula, va a ser la de menor energía, porque justamente aquella que minimice la repulsión va a ser la geometría que se va a observar de forma experimental. ¿Ok? Cuando decimos geometría, nos estamos refiriendo a cómo se disponen los átomos en el espacio. Bien. Hay dos tipos de geometrías. Vamos a definir una geometría electrónica y una molecular. La geometría electrónica tiene en cuenta todos los dominios electrónicos, en cambio la molecular solamente tiene en cuenta los pares enlazantes. Bien. En el caso de que un átomo central no tenga pares libres, la geometría electrónica y la molecular coinciden. Acá hay un ejemplo de los tipos de geometría que vamos a analizar. Principalmente son estos 5, pero de estos 5 en realidad nos vamos a dedicar a los 3 primeros. La geometría lineal, trigonal plana o plana triangular, tetraédrica, y por último, los últimos 2 los veremos al final de la diapositiva. ¿Ok? Pero concentrémonos en los primeros 3. Fíjense que acá se observa justamente cómo TREPEP intenta explicar la geometría de las moléculas en el espacio. Fíjense que tanto la lineal como la plana triangular están dispuestas en un plano, en cambio la tetraédrica ya usa las 3 dimensiones. Fíjense que justamente este dibujo intenta demostrar cómo que esto está no solo en el plano, sino que utiliza las 3 dimensiones X y Z. Bien, veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser el cloruro de berilio. Este no es un ejemplo que hayamos visto cuando vimos Lewis, pero fíjense que también es un ejemplo de octeto incompleto. El berilio está rodeado de 4 electrones en vez de 8. Bien. ¿Cuántos dominios electrónicos tiene? Fíjense que alrededor del berilio tengo 2 dominios electrónicos. Tengo 2 enlaces simples, uno con cada cloro. El berilio no tiene pares libres, así que tenemos 2 dominios electrónicos que quieren disponerse lo más alejados posibles entre sí. La forma espacial de disponerlos lo más alejados posibles es formando un ángulo de 180 grados, ¿ok? Colocando a los 3 átomos en una línea recta. A este tipo de geometría la vamos a llamar lineal. Bien, ¿qué otro tipo de molécula ya vimos? Vimos el tricloruro de boro. En el tricloruro de boro, fíjense que si observamos al boro, tenemos 3 dominios electrónicos, los 3 enlaces simples boro-cloro. Bien, el boro no tiene pares libres alrededor, y la forma de disponer estos dominios electrónicos lo más alejados posibles es colocarlos a 120 grados. Bien, entonces, ese tipo de geometría se denomina plana triangular, y como dijimos recién, los enlaces entre sí están distanciados 120 grados. Otro ejemplo que no vimos hasta ahora es el dióxido de azufre. Fíjense que el dióxido de azufre, acá tenemos representada su Lewis, y en el caso anterior, igual que el caso anterior, también posee 3 dominios electrónicos, pero la diferencia es que posee un par libre sobre el átomo central. Entonces, ese par libre va a afectar el ángulo justamente entre los dominios electrónicos de enlace. La geometría electrónica va a seguir siendo plana triangular, porque de vuelta, la geometría electrónica observa a todos los dominios electrónicos, no solo los de enlace. ¿Bien? Pero la geometría molecular
va a ser angular. La geometría molecular, fíjense, sería solamente si uno observa qué forma tienen la molécula sin tener en cuenta el par libre. ¿Bien? El ángulo va a ser menor a 120. Anteriormente, cuando no habían pares libres, era 120. Ahora, la presencia de este par libre hace que ese ángulo se reduzca y sea menor a 120. Vamos a ver bien por qué. Anteriormente vamos a ver justamente estos dibujos, donde también se ve mucho mejor todo cómo es la forma de las moléculas. Fíjense que para el primer caso tenemos las moléculas a 180, acá la tenemos sobre un mismo plano, a 120 cada una, y acá tenemos lo que justamente decíamos una geometría del tipo angular, donde forman una especie de V corta. Bien, recién vimos justamente que en el caso del tricloruro de boro, el ángulo era 120, pero en el caso del dióxido de azufre, el ángulo era menor a 120. ¿Por qué se debe eso? Vamos a decir que la repulsión de los dominios electrónicos se ordena de la siguiente forma. Los pares libres entre sí se repelen más que los pares libres con un par enlazante, y a su vez estos se repelen más comparados con una repulsión par enlazante-par enlazante. ¿Esto qué significa? Los pares libres, por ejemplo, estos acá, es un par de electrones que está concentrado sobre un único átomo. ¿Ok? Entonces, eso es una densidad electrónica mayor que, por ejemplo, un dominio electrónico que consta de un enlace simple. En un enlace simple, esos dos electrones que participan del enlace están compartidos entre dos átomos, en cambio en un par libre están ubicados solamente sobre uno. ¿Ok? Este par libre es voluminoso, entonces como la repulsión par libre, par enlazante es mayor que la de par enlazante, va a ocurrir que a estos oxígenos se van a acercar, porque son repelidos justamente sobre el par enlazante. Como estos oxígenos se acercan entre sí, el ángulo entre ellos se va a achicar. Por eso justamente es que el ángulo en este ejemplo es menor a 120. Esto que acabamos de decir de repulsiones es válido para todos los casos en cual tengamos pares de electrones libres. En el caso del tricloruro de boro, como no hay pares libres, entonces las repulsiones son idénticas entre sí y son las tres del tipo par enlazante-par enlazante. Eso hace que el ángulo entre todos los enlaces sea 120 entre sí. El siguiente ejemplo que vamos a ver es la molécula de tetracloruro de carbono. Bien. Entonces, para esta molécula observamos que tenemos alrededor del carbono 4 dominios electrónicos, pero ningún par enlazante. La forma en la que se dispone en el espacio estos átomos es formando lo que se denomina un tetraedro. ¿Okay? Un tetraedro es este dibujo que vemos acá al costado, en los cuales el ángulo entre los átomos es 109,5. Un error común es pensar que nosotros los podemos disponer en forma de cruz, con ángulos a 90 entre sí, pero fíjense que disponerlos en forma de cruz estaríamos limitando nuestro análisis a un plano. Pero se puede utilizar las tres dimensiones para justamente proponer una geometría que minimice las repulsiones. El siguiente ejemplo que vamos a ver es la molécula de amoníaco. Si observamos al amoníaco, también tiene 4 dominios de enlace, perdón, 4 dominios electrónicos, perdón, pero tiene un par libre. Tiene 4 dominios electrónicos y un par libre, entonces la geometría electrónica va a ser tetraédrica, igual que el caso anterior, pero la geometría molecular se denomina piramidal trigonal. ¿Ok? Piramidal trigonal justamente porque el nitrógeno y los tres hidrógenos forman una pirámide de base triangular. ¿Ok? Al igual que vimos antes, este par libre ocasiona que el ángulo entre hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno se achique y sea menor a 109,5. ¿Ok? La explicación la vimos recién para el caso del tricloruro de boro. Otro ejemplo que podemos ver es la molécula de agua. Fíjense que la molécula de agua tiene 4 dominios electrónicos, tiene 2 pares libres y tiene 2 enlaces simples hidrógeno-oxígeno. La geometría electrónica va a seguir siendo tetraédrica, pero la geometría molecular va a ser angular. ¿Ok? Y nuevamente, el ángulo que forman va a ser menor a 109,5. En particular para el agua va a ser de 104,5. Bien. Este dibujo, fíjense que es la primera vez que vemos como una especie de triángulo relleno y un triángulo como en rayitas. ¿Esto qué significa? El triángulo que está relleno
es lo que se quiere, digamos, con eso se quiere representar el enlace que sale de la hoja. Recordemos que esto es el tetraedro es una figura tridimensional. El nitrógeno, el enlace y el hidrógeno están sobre el plano. Este hidrógeno que estoy señalando acá sale de la hoja, y el hidrógeno que está con el enlace punteado se mete adentro de la hoja. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, otros dibujos que se van a observar mejor. Acá tenemos el tetraedro en sí. Esta es la geometría piramidal trigonal del amoníaco, que tenemos el amoníaco rodeado de 3 hidrógenos. Acá se observa el par libre, y para el caso del agua se observa perfectamente la geometría angular. Fíjense que hidrógeno, oxígeno y hidrógeno forman una geometría como que si tuviese una forma de V corta. ¿Bien? Por último, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver, por ejemplo, casos de expansión de octeto u octeto expandido. Habíamos visto anteriormente el pentacloruro de fósforo. El pentacloruro de fósforo, si lo observamos, tiene 5 dominios electrónicos, porque forma 5 enlaces simples. ¿Okay? No tiene ningún par libre, y a esta geometría se la denomina bipiramidal trigonal. Fíjense, en el dibujo se disponen, hay 4 átomos sobre el plano, el fósforo y 3 cloros están sobre el mismo plano, y tenemos perpendicular a ese plano 2 cloros más. ¿Ok? Los ángulos entre sí, si uno los observa desde arriba, es idéntico a lo que es la geometría triangular, plana triangular, entonces esos ángulos van a ser de 120. Y por otro lado, el ángulo entre el plano y justamente los 2 cloros que son perpendiculares a ellos van a ser de 90. ¿Ok? Otro ejemplo que vimos anteriormente es el hexafluoruro de azufre. Fíjense que en este caso tenemos 6 dominios electrónicos y ningún par libre. Entonces, en este caso, a esta geometría se la denomina octaédrica. Perdón. Si miramos el dibujo de acá, vemos que todos los ángulos entre sí son de 90. ¿Bien? La realidad es que hay subcasos de estos dos. Fíjense que uno le puede ir agregando pares libres a cuando tengo 5 o cuando tengo 6 dominios electrónicos. Eso, para no alargar innecesariamente el video, lo pueden consultar en, por ejemplo, la página 422 del Chang 11ª edición. Ahí están todos los subcasos para esta cantidad de dominios electrónicos. Bueno, muy bien, eso fue todo, así que les agradezco mucho y cualquier cosa consulten a su docente sobre sus dudas. Muchas gracias.